Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Reflexionamos siempre en nuestro curso bíblico sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles de la teología de San Lucas. Yagueromando a mí ayepa. Lucas tiene 2 libros según los estudios, ¿verdad? De los grandes estudiosos bíblicos nos dicen el Evangelio y Hechos de los Apóstoles. Son 2 tomos. Uno que nos habla del actuar, del hacer, de la presencia de Dios en la persona y en la encarnación de Jesús de Nazaret. Luego, después de la ascensión, que tiene también una función maravillosa, y solamente lo encontramos en San Lucas y Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, ¿verdad? Nos habla de la ascensión para darnos a entender en este segundo tomo ahora Hechos, acciones de los apóstoles, es decir, del cristiano, de la comunidad cristiana. Peñande Yara, Eteo Yapoacuaya, Pañande Aputebe, en la encarnación. Jopeyo Jorire, después de su muerte y resurrección y ascensión al cielo. Ahora entonces, la tercera persona en la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, lleva Oñepunu Omba Apo, Jamo Omba Apo, en la comunidad. Jopeañandejina. Esa es la iglesia, somos nosotros los seguidores. Hechos de los Apóstoles, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28 de este hermoso libro que estamos estudiando nosotros. Hoy de una manera especial estamos en el capítulo 17, el versículo 16 principalmente, que nos habla de Pablo en Atenas. Está Eomos Arambío y Coacá, Peñande Yarañe, entre Obeteame, Coanatoñemoseniré, de la ciudad de Berea. Pero eran otros, ¿verdad? Son los de Tesalónica, que comienzan, ¿verdad?, a hacer agitaciones. Doipotaya lleva a Pablo, como Sarambija, Oicuacá, Peñande Yara, Evangelio, la buena noticia. Y así comienzan las dificultades y los problemas. Entonces, mientras Pablo los esperaba en Atenas, dice, sentía que la indignación se apoderaba de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Upea ñandego angala yasura yasea hina, upea la ñandeña mombe usea ñañamindu imita yaikwahangma, peñande yaramba eishapa. Oñe punu omba apo beñande konasome peñande ñi ame, yayapo pona hangmako ñandere kobebi, yayapo pona peñande yara yerura ñande. Entonces dice, el sentido es que Pablo hubiera preferido esperar, ¿verdad?, que Silas y Timoteo vinieran de Berea antes de comenzar él a ministrar, es decir, a predicar, a anunciar a Jesucristo en Atenas. Pero, y aquí está el pero, ¿verdad? Entonces, mientras él sentía que la indignación, dice, mientras esperaba en Atenas,
Y por ahí tengo que mientras esperaba en Atenas. Quiere decir que hay entonces una cierta ansiedad también en Pablo. Ojalá no vinara caí con Guajeta con Ara, caí con Uta con A. Silas y Timoteo se habían quedado allí. Y en el versículo anterior, que es el versículo 14. Entonces los hermanos hicieron partir inmediatamente a Pablo en dirección al mar. A Atenas. Silas y Timoteo, en cambio, permanecieron allí, es decir, en Berea. En el versículo 16, mientras Pablo ya está en Atenas, mientras Pablo está esperando a Silas y a Timoteo, y corazón pererejina lleva, porque justamente dice que la indignación upea la tuira lleva a ver Pablo. ¿Por qué? Y porque se apoderaba esta indignación al contemplar la ciudad llena de ídolos. Está entonces la cuestión de la idolatría. Y entonces, el sentido es que Pablo hubiera preferido esperar, eso nos muestra a Silas y a Timoteo para comenzar a predicar sobre Jesucristo, anunciar, decir. Vuelvo a pedir pues va peña de Yara, oye, cuacajinante lo veteabe. Pero sin embargo, cuando vio la ciudad entregada a la idolatría, fue provocado a predicar el evangelio inmediatamente. Pea entonces la de ya ese ajín, upea al autor sagrado de la geógrafa Mombeuseña de Aina. Va ere Pablo, lleva la oñe punua, lleva. Onguajema o Shaina con ambas handica tuiloki. Dicatui agüero quinino allá peñan de yara o iba cueve sere coeve peñan de yara o me eva cueve como lleva cueve se apunto con angamos be usebe me handa quimo ay handicatui oíla aquí. Y entonces Pablo ya no va a esperar que lleguen Silas y Timoteo para predicar el evangelio de Jesucristo, sino que voy a llevar oñando pepe aite no se amoñe pero humana senda pitayana sendi catuya lleva no la escuela majena a pero oñe preguntar oñe mongueta sobre Jesucristo se añandu imagina se llama ave va ella va con ateniense cuera. Esto en la idolatría, entonces añe pregunta añe mongueta en cuera. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Siempre viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece. Yaguatá Inañamoñe Punuinaco, año 2024. Yarecola Ñandesí, la auxiliadora de los cristianos. Yaguatata Ñandindía, Ñande Mombareteta, Bella, Jamueisa, Jaupeisha, Yaguatata Beñande Yara, Yerurejaisa Ñande. Hoy estamos leyendo del primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 9, del 1 al 6 y luego del 17 al 19. Capítulo 10 del 1a. Había un hombre de Benjamín llamado Kish, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afiaj, hijo de el benjaminita. El hombre estaba en una muy buena posición y tenía un hijo llamado Saúl, que era joven apuesto. No había entre los israelitas otro más apuesto que él. De los hombros para arriba sobresalía por encima de todos los demás. Y así entonces continúa, queridos amigos, una historia muy interesante. Primero nos ubica el autor sagrado, Ñande Ayeva, Ñande Yara Ave, Oñe Buruta Majina, Oye Pora, Ñande Apuitepe, Mabe vamos a ir a la Ñande Tendotana. Y nos comienza a poner toda una genealogía,
nos comienza a presentar toda una familia. Pero la Iponá Eipe Opacueteo, ¿verdad?, al describir a este joven que se llama Saúl, a pesar de que en el hebreo, Sha'al quiere decir Yepuruká, o algo pedido, o algo que surge más bien porque nosotros tenemos la iniciativa. Aupeo uta Saúl, prestado, dado, pedido. Entonces, más o menos ya el autor sagrado nos va a ir mostrando que esta figura de Saúl no será así como Dios estaba pidiendo y estaba queriendo que sea el monarca. Vean, hasta donde vean, ella es chata, ¿verdad?, cuando aparece David, y así va surgiendo. Pero es interesante ya desde el comienzo cómo el autor sagrado nos va mostrando al personaje. Y aquí justamente le presenta, dice que era un hombre apuesto, no había otro como él, de los hombros para arriba, sobresalía por encima de todos los demás. Y una de las características, lastimosamente, que será después negativa sobre Saúl, hace justamente que Ocheroya y Tereía lleva, Mahabashe. Entonces sobresalía luego por encima de todos. Pero el asunto es que después esa riqueza y esa grandeza que Dios le había dado, en todo caso, para poner al servicio de los demás, ahí. Y bueno, pero la historia continúa, queridos amigos, estamos comenzando, estamos haciendo un ensayo de la monarquía. Estamos hablando, y desde una presentación teológica, estamos describiendo al rey, al futuro rey. Cómo es que Dios llama, por una parte, pero sobre todo también qué clase de rey, qué clase de reinado, qué clase de persona Dios quiere poner al frente de su pueblo. Upeañan de entonces Ñamoiponana, ¿verdad? Nosotros dijimos tantas veces, y yo les invito también después a seguir estudiando, mirando a través de Ñandillarañe. Nosotros en las redes estamos, en YouTube, busquen allí el estudio serio sobre estos capítulos del libro de Samuel. Este es un libro político, este es un libro para los políticos principalmente. Todos los congresistas y todos los que están al frente, intendentes, concejales, cuantoña gobernador, entre los que te apesana, a Peñamindu Umia Yebamba, Eva Peña de Yara Yerueña de la Cristiano Haisha, Yaya Popona Hanma Peña de Rape, para que estemos al servicio, seamos verdaderamente entonces guías y líderes como Dios quiere de nuestro pueblo y de nuestra gente. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Vi tan grande y poderoso, mas tú viniste a mí, pequeño y frágil. En lo alto te busqué y a la vereda de mi vida te acercaste. Tuya fue la iniciativa. Me extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición
fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero, no te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo? Que me aferro a vanidades, gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Me extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero, no te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo? Que me aferro a vanidades, gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Y yo, ¿quién soy yo? Que me aferro a vanidades, gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Vas camino de la cruz. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Nosotros leemos esta narración que encontramos que es muy linda y la que nos va enseñando del 16 al 21. Mientras los esperaba en Atenas, Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Por lo menos 3 partes hemos subrayado: el estar esperando en Atenas, el estar entonces conociendo un poco también, porque quiere decir que Pablo, mientras no era tanto a Silas como a Timoteo, llevó leado, esa, imagina, como dicen en lo del carisma redentorista, pateando las calles, o como dice el Papa Francisco, iglesia en salida, ¿verdad? Upea ko dice yo que bueno, ñandela ñañe pues un bobe ñañe mongueta, ñañe pues un bobe ñañe mongueta ya es ñañe mozambi pe ñande ya no Uruguay pues ñande, como iba que ñande pues tú un me cual caja ñande la prisa, pero primero tenemos que conocer la realidad. Este es el aspecto esencial, fundamental. Es un contexto histórico, le llamamos nosotros. El contexto histórico nos mueve, nos lleva, nos hace entender, ¿verdad?, la presencia de un Dios que nos ama y que nos quiere. Bueno, y así entonces, Pablo, mientras está esperando en Atenas y mientras va recorriendo y conociendo su realidad, dice que oyupio, la indignación se apoderaba de Pablo al contemplar la ciudad llena de ídolos. Y entonces viene lo segundo, reacciona enseguida. Ni nos ¿verdad? Ni nos es decir, a Silas y a Timoteo, sino que enseguida que discutía en las sinagogas y en la plaza ellos veían cada día. La costumbre de Pablo era predicar donde sea que pudiera tener una audiencia. Miren, queridos amigos, Pablo lo que busca es la mayor cantidad, ¿verdad?, de personas que le puedan escuchar, que se puedan adherir sobre todo a este evangelio, que puedan entender. Por eso, hoy en día, si Pablo viviese, nosotros tenemos que ser los Pablos de hoy, los San Pablos. Va a San Pablo. Y hoy se antes que Pablo estaría ahí con su celular, estaría con las redes, estaría en la televisión, en la radio, en el satélite, en todas partes. Y Catujaya Pablo con ahí seguramente que estaría anunciando el evangelio de Jesucristo. Va viendo yo que yo. Oñandúa lleva. Peña anoñandú peñandillara pitumaranga tumba llama omongu esbeili hace predicar y le hace anunciar. Entonces por eso esta costumbre que tenía Pablo enseguida al llegar de ir a las sinagogas pudiera tener una audiencia enseguida. Aquí fue tanto en la sinagoga como en la plaza, tanto en la sinagoga como en la plaza. Ay, ojo y no bebe. Entonces él se va y lo hace, ¿verdad? Ahora, dice con los que concurrían, porque Pablo discutía en la sinagoga con los judíos y con los que adoraban a Dios, y los que venían y concurrían allí a ese lugar público, porque la plaza pues, es un lugar público. En la sinagoga ciertamente que estaban los judíos, pero que conocían muy bien la ley, la Torá. Y Pablo se enfrentó con un público desafiante también en Atenas, en un grupo desafiante en Atenas. Es decir, que aquí hay algunos que escuchan, que ya es bastante interesante que en Atenas le escuchen a Pablo. A esperar, bueno, lleva mongo, o esa peña, pues muy bien, para Pablo, ella si tiene lógica, no tiene lógica. Cierto que es bastante difícil y bastante complicado, y seguramente que no fue absolutamente tan fácil para Pablo ir y predicar a gente muy religiosa, pero a gente al mismo tiempo que estaba muy arraigada y afianzada en su religión. Pero sin embargo, Pablo no cree y se va y anuncia y con fuerza
discutía, primero en las sinagogas. Discutir en las sinagogas significa entonces discutir con los mismos judíos y decirles que ahora Jesucristo es el centro de esta historia en quien se ha realizado esta plenificación, en que se ha realizado esto que nosotros, ¿verdad, queridos amigos, le llamamos, que es el predicar, el anunciar, el querigma de Cuacalle, Yamosarambi. Y Pablo así predica entonces, primero con los judíos en una discusión en la sinagoga, pero después en la plaza pública también, con todos los que pasaban por allí. Ahora, incluso algunos filósofos epicúreos y estoicos dialogaban con él. Este es otro elemento también, queridos amigos. Filósofos epicúreos y estoicos que dialogaban con Pablo. Esto nos hace entender que si Pablo aquí discute en la sinagoga, si Pablo se pone entonces a entablar diálogo con los filósofos, quiere decir que también el argumento religioso, como dice Pedro en su carta, es porque hay que dar razón de la propia fe. No podemos separar, queridos amigos, el aspecto religioso del aspecto entonces racional, humano, experiencial. Peañan del año de problema muchas veces porque está ya por el año de catequesis. Bueno, queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Epicolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yara Ñe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Comunicadoras Kairi Márquez. Estación Cero. Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan, pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. Hoy el futuro es incierto y el ayer ya tuvo su tiempo. Enséñame a vivir el hoy, porque el hoy es lo que tengo. Llegaste tú, me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste tú, me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme que todo va a estar bien, que todo va a estar bien. Hoy miraré con tus ojos al que está a mi lado. Y daré con tu amor al que me has confiado. Alejo la tristeza, sembrando alegría. Y gritaré al cielo, gracias por la vida. Cuando el mundo caía en tristeza y desolación, cuando pensábamos que ya no había solución, cuando los sueños se quedaban
estar bien, que voy a estar mejor, que no hay nada imposible para ti porque eres Dios, que todo pasará, que tú escuchas mi voz, que en el silencio tú respondes a mi corazón, que no me rinda, que tú no me abandonas, que me levante contigo a cada hora, que tú me abrazas, que me perdonas, que puedo ser feliz porque llegaste tú, me devolviste la vida, sangre bendita que sana toditas mis heridas. Llegaste tú y me mostraste el camino, porque esta vida no es la vida, tú eres mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, Jesús, tú eres la fuente de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme. Llegaste tú, me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste tú, me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, y es el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme que todo va a estar bien, que todo va a estar bien, que todo va a estar bien, que todo va a estar bien. Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan, pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos aquí nosotros reflexionando con el libro de los Hechos de los Apóstoles, la teología de San Lucas. Qué lindo que es y cada vez vemos más esta característica esencial que tiene el evangelista Lucas, que hace este segundo tomo que nosotros le llamamos, y se llama así Hechos de los Apóstoles. Como la primera obra es Hechos de Jesús, vida de Jesús, enseñamiento, todas las enseñanzas de Jesús que trae en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y aquí entonces el segundo momento después de la ascensión que nos narra al final en el capítulo 24 y también al inicio de Hechos de los Apóstoles, con esta teología, con de Yarahoma después de su resurrección, y entonces envía al Espíritu Santo. Por eso es que vemos que aquí el que acciona en este tercer momento de esta historia de salvación es la tercera persona, es la fuerza del Espíritu Santo. Entonces ella está bien subrayado, está bien marcado que es el Espíritu Santo el que dirige la historia. Es Dios siempre, ¿verdad?, el que dirige la historia de los hombres. Y eso es lo que aquí nos está mostrando, pero con clara serenidad. Entonces, dice, los que adoraban a Dios y también lo hacían diariamente en la plaza pública con los que pasaban por allí. Incluso algunos filósofos epicúreos y estoicos dialogaban con él. Entonces, estos filósofos epicúreos que disputan con Pablo, es decir, le están preguntando, quieren saber más, están interrogando, baelanderea moire weru con a teoría con a movinde reguerujina con a ñembo e con areme sea al pueblo, a la gente, mi ahora heroico hacen. Y bueno, los epicúreos son los que persiguieron, ¿verdad?, el placer como el propósito principal de la vida. Valoraron más que nada el placer de una vida pacífica, libre de dolor, pasiones perturbadoras y miedos supersticiosos. Incluso no negaron la existencia de dioses, pero creyeron que no tenían nada que ver con el hombre. Nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios histórico, es decir, mejor dicho y expresado sería, es un Dios de la historia.
es un Dios histórico en el sentido que camina con el hombre en la historia. El mismo hecho de decir la encarnación quiere decir que Dios incarnis en la carne del hombre. Hoy que veían de bebé lleva. O veían entonces hoy quería veían de bebé cuando año o guatañan en día. A veían de yaro guatajayan en día o veían de yeye poina veían de la pebra. Esto es lo esencial y esto es lo fundamental que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a ir mirando estos filósofos, ¿verdad? De cierta manera, ellos buscan todo lo pacífico, todo lo que es fuera del dolor, las pasiones perturbadoras, los miedos supersticiosos, incluso el miedo a la muerte. Ellos no negaron la existencia de dioses, pero creyeron que no tenían nada que ver con el hombre. Vea la escuela y ahí, ¿verdad? Entonces Pablo comenzará a dialogar con este grupo de filósofos, principalmente que los epicúreos tienen esta tendencia de una cierta negación de la existencia o del accionar de los dioses en la vida y en la historia de la humanidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La Biblia es un libro importante, pero es muy largo. Sí, es una colección de muchos libros escritos en un largo periodo de tiempo, pero todos juntos cuentan una sola historia. Entonces, ¿cuál es la historia de la Biblia? Bueno, comienza presentándonos aún hermosamente al autor de toda la realidad, un ser llamado Dios. Y Él tiene el poder de tomar el oscuro caos del mundo no creado y traer orden y belleza, y un jardín lleno de vida. Para coronar este logro, Dios designa a estas criaturas llamadas humanidad. O en hebreo, Adán. Ellos son creados a la imagen de Dios. Lo que significa que están comisionados para gobernar este hermoso mundo en el nombre de Dios, desarrollando todo su potencial y creando todavía más belleza y orden. Esta es una historia de los humanos usando su poder para hacer obras significativas y dadoras de vida. Pero la pregunta es, ¿cómo? Sí, la humanidad ahora se enfrenta a una decisión que se representa con un árbol frutal. Así que los humanos podían asociarse con Dios y encontrar libertad al confiar en su conocimiento del bien y del mal. O podían tomar el poder y definir el bien y el mal por sí mismos, lo que los matará, advierte Dios. Ellos escuchan la voz de una criatura oscura y misteriosa que les dice que la decisión es muy simple. Tomen el fruto. Les dará poder y libertad para gobernar el mundo en sus propios términos. Así que ellos escogen este conocimiento y como resultado se vuelven sospechosos y defensivos. Esto lleva a relaciones fracturadas, luchas violentas de poder y eventualmente a una civilización entera, Babilonia, que ha redefinido el mal como bien. Así que Dios dispersa este proyecto humano corrupto. Aquí la historia de la Biblia da un giro importante. Nos acercamos a la historia de un hombre y una mujer que salen de Babilonia, Abraham y Sara. Sí, Dios promete que de ellos surgirá un nuevo pueblo, una nación que tiene otra oportunidad de tomar la decisión correcta. Si tienen éxito, se abrirá un nuevo camino hacia adelante para el resto de la humanidad. Esta es la razón por la que el resto de la historia de la Biblia se trata de esta familia. Y las cosas no salen muy bien. A pesar de la guía personal de Dios, la familia de Abraham se rinde ante la misma tentación, redefinir el bien y el mal en sus propios términos, separados de Dios. Incluso cuando los mejores de entre ellos estaban a cargo, gobernantes que amaban la guía de Dios y tenían sabiduría divina, aún ellos cedieron. Así que Israel fue advertido por sus propios profetas de que estas decisiones los llevarían de nuevo a Babilonia, esta vez como cautivos conquistados viviendo en el exilio. Esto es exactamente lo que sucedió. Así que, incluso con la guía personal de Dios, Israel falla. ¿Quién podría lograrlo? Bueno, los profetas dicen que la historia no ha terminado.
Dios enviará un nuevo líder a Israel para cubrir sus faltas y para transformar los corazones y las mentes del pueblo para que puedan tomar la decisión correcta. Así termina la parte de la Biblia llamada Antiguo Testamento, y estas promesas quedan en espera. Y luego la historia bíblica continúa en el Nuevo Testamento. Se nos presenta un hombre que viene del linaje de los reyes de Israel, Jesús de Nazaret. Él dijo que traería el cumplimiento de todas estas promesas. Él confrontó esa maldad oscura y misteriosa a la que toda la humanidad se había rendido y resistió su poder. Luego, él anunció que Dios había llegado para gobernar el mundo a través de él mismo. Jesús enseñó acerca de la definición de Dios del bien y el mal. Él dijo que el verdadero poder es servir a otros. De acuerdo con Jesús, es la gente que ama a los pobres e incluso a sus enemigos. Esta es la clase de gente que verdaderamente gobernará el mundo. Esto es confuso, pero también muy hermoso. Sí, así que eso es lo que dice la historia acerca de Jesús, que Él es Dios hecho hombre para hacer para Israel y para toda la humanidad lo que jamás podríamos haber sido por nosotros mismos. Él vino para tomar las consecuencias de nuestra maldad sobre sí mismo, y su amor sacrificial demostró ser más poderoso que la maldad, incluso más que la muerte misma. Así que ahora la humanidad tiene una nueva decisión. Representada por un nuevo árbol, un madero. Mantenerse en la antigua manera de ser humano o aventurarse en este nuevo camino. Y en esta historia, aquellos que eligen el camino de Jesús se encuentran a sí mismos empoderados por el poder de Dios. Las personas que saben que son amadas y perdonadas por Dios pueden volverse personas que aman y perdonan a otros. El movimiento de Jesús se dispersó rápidamente a través del mundo, formando estas nuevas comunidades, personas que siguen el camino de Jesús. Pero se enfrentan con problemas. Había persecución externa por parte de las personas en autoridad, e internamente había confusión, incluso transigencia. Sí, porque seguir a Jesús es muy difícil. Así que los líderes del movimiento llamados apóstoles escribieron cartas para consolar y desafiar a estas comunidades, para permanecer fieles en el difícil camino de Jesús. Y ellos son llamados a esperar el día en el que Jesús vendrá y cambiará todo. Así que la Biblia termina apuntando hacia el día en el futuro cuando todo lo malo será corregido, cuando el mal será erradicado, el cielo y la tierra serán unidos y la humanidad podrá gobernar el mundo, juntos en el amor y el poder de Dios. Ok, así que esa es la historia de la Biblia. Ella contiene juntos todos estos libros. Lo que es interesante es que cada libro contiene una clase diferente de literatura que contribuye a la historia de manera única. Esto es lo que el siguiente video comenzará a explicar. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Espíritu Santo, llena mi vida, dame de tu paz. Espíritu Santo, ven con tu brisa y trae sanidad. Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir.
necesito más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, Oh Señor, oh Señor, oh Señor. necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Que tú me toques, Que tú me llenes que me visites y me restaures. Que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, Oh Señor, oh Señor, oh Señor. necesito más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso pasaje en que encontramos a Pablo en Atenas. Pablo que dialoga con los epicúreos, con los estoicos, en este diálogo y todo lo que escuchan esta gente, ¿verdad? Que utiliza bastante la filosofía. Estamos con la filosofía griega, se está confrontando el cristianismo, ¿verdad? Preguntan enseguida, estamos en el versículo 19, entonces lo llevaron con ellos al Areópago y le dijeron, podríamos saber en qué consiste la nueva doctrina que tú enseñas. Les preocupa entonces, o mejor dicho, quieren saber
De por sí parece que el griego, el filósofo de por sí tiene como elemento básico y elemental es la curiosidad. Y esto nosotros solemos decir, ¿verdad? Que lo que hace al hombre progresar, al hombre entonces encontrar algo nuevo en una búsqueda, es justamente esto, la curiosidad. La curiosidad, el querer saber, el preguntarse, el qué es esto, de dónde viene esto, hacia dónde va esto, por qué, ¿entiendes? El filósofo en realidad es aquel que tiene la capacidad más de preguntarse que de responder. Es interesante. Por eso que la filosofía es muy interesante para el crecimiento y para crecer, porque te hace usar la razón. Pero cuando nosotros tenemos entre nosotros una cultura famosa que nosotros, entonces tiene una filosofía totalmente anquilosada, ¿verdad? Porque hoy Cuapama, entonces ya no necesita ir más allá. Porque hoy Cuapama, doy cuay en realidad va a ver, pero para su mentalidad, para su razón, Sheyay Cuapama. Entonces, este suele ser el problema, ¿verdad? Y a todos los niveles. Miren que los grandes filósofos, esta cuestión de la duda, eso incluso después, ya mucho más adelante en el modernismo con Descartes, ¿verdad? La duda como el elemento esencial para el conocimiento también. Cogito ergo sum, ¿verdad? Entonces, primero pensar, entender, saber, luego existo. Es siempre una pregunta. Si uno existe, si uno está. Son preguntas maravillosas, pero uno tiene que entrar y tiene que filosofar. Pero y entonces ahí nos quedamos siempre anquilosados en lo mismo, ¿verdad? Y entonces aquí ya enseguida escuchan algo nuevo, una novedad, porque esta es una novedad para ellos. Lo invitan y lo llevan al Areópago y le dicen, ¿podríamos saber en qué consiste la nueva doctrina que tú enseñas? La pregunta. Son bien curiosos, ¿eh? Podríamos saber. Y esto es, para Pablo, lo que él estaba esperando, lo que él quería. Primero, que le aceptaran, que le escucharan y que ellos mismos tengan el interés de escuchar. Entonces, que está hablando en el vacío, sino que hay personas que se interesan, grupos que se interesan, a pesar de que todavía no están comulgando con él, ¿verdad? Pero esa curiosidad, ese deseo de entender, ese deseo de dar pasos hacia adelante, le está ayudando tremendamente a Pablo para ir adelante, ¿verdad? Entonces, dice, podríamos saber en qué consiste la nueva doctrina que tú enseñas. Y así, las cosas que nos predicas nos parecen extrañas y quisiéramos saber qué significan. Eso va a ser el versículo posterior, ¿verdad? Lo que tú nos enseñas. Son cosas bien extrañas. ¿Y qué es lo que Pablo está enseñando? Y justamente está enseñando sobre Jesús de Nazaret, un Jesús que cumple toda la misión del Padre, dicha en el Antiguo Testamento, que se hace una historia de salvación, más aún que Dios que se hace hombre, es decir, entra en el aspecto de la encarnación. Hoy que venían de Virebe ya hay había algo importante y no había cuami. Venían de Yara, hoy que no venían de Virebe, algo y seina Dios que se hace carne, Dios que se hace realidad en medio de nosotros. Y desde aquí nosotros podemos seguir pensando un poco más hacia adelante. Desde aquí nosotros podemos ver lo que va sucediendo, ¿verdad? Porque Pablo les va a explicar, ¿verdad? Ya que ellos le preguntan. Bueno, ya es un gancho espectacular, ¿verdad? Para Pablo, para comenzar a predicar. Y así entonces ellos insisten. Porque Pablo podría preguntar, ¿verdad? De enseguida, ¿y qué es lo que les llama la atención? ¿Por qué me están invitando a ir al Areópago? Tenemos que saber también que la palabra Areópago era el lugar, como en el mercado, lleva el mercado Bellá, y un lugar donde se ponían a hablar, a pronunciar sus discursos, a decir cosas nuevas, o
cosas que ellos querían comunicar al pueblo. Es entonces la democratos, ¿verdad? El pueblo que habla, el pueblo que se dirige, el pueblo que escucha, pero todos tenían ahí la posibilidad de hablar, ¿verdad? Esto también es interesante, es interesante. Creo que nosotros hemos desvirtuado bastante lo que es la democracia, ¿verdad? Van a la democracia ya en manos de algunos que elegimos, supuestamente, no sabemos si es tanto así, ¿verdad? O qué elemento también utilizan ahí para poner a ciertos personajes, ¿verdad? Que después representan al pueblo, dicen. Pero después te das cuenta que no hay ni consulta, qué es lo que hizo el pueblo, o sea, nada. Alguna vez el mismo pueblo que le vota tiene que salir ahí a gritar y decirle, no queremos eso, no queremos aquello, y ellos hacen lo que quieren hacer. No sé si nos explicamos, no sé si nos entendemos. Quiere decir que aquí esto verdaderamente nos está mostrando, ¿verdad? Vení un poco aquí, por favor, queremos escucharte a vos, a ver qué es lo que estás diciendo. El pueblo en el Areópago, ñaños en Dumí, alleva, ñaños en Dumí la Erea. Esto sí que hay que tener una cultura bastante elevada, ¿verdad? Para ser capaces de escucharnos y ser capaces después de tomar decisiones como pueblo. Bueno, queridos amigos, esto vamos a seguir reflexionando porque me parece que esto toca lo esencial y lo más profundo también en el camino de nuestra propia fe. Porque el camino de fe significa un Dios justamente que entra en nuestra historia. Hoy, ¿qué lleva? Pensar en comunidad. Eso es lo que nos está proponiendo aquí. Te invitamos, vení, vamos a escucharte. Propone un poquitito y vamos a ver qué es lo que decís. Ñaños en Dumí, Mateo. No es que ya directamente nos bajamos las cañas sin conocer siquiera la propuesta que nos estás queriendo traer o estás queriendo comunicar, ¿verdad? Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando nosotros posteriormente con estos capítulos y versículos de Hechos de los Apóstoles. Por el día de hoy nos vamos despidiendo. Les dejo la bendición del Señor, que nos fortalezca también y que podamos responder. ¿Podríamos saber en qué consiste la nueva doctrina que tú enseñas? ¿Será que nosotros somos capaces de responder cuál es esta doctrina que hemos recibido como cristianos y que tendríamos que también nosotros enseñar, dar a conocer a los demás, al mundo? Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñandi Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.